Muy buenos días, muchas gracias por participar de la presentación del informe de indicadores financieros correspondiente al mes de marzo. Me acompañan Pablo Alonso, director del Departamento de Estadística Macroeconómica, y Mario Coronel, analista del departamento. Mario se va a encargar de hacer la presentación del informe y al finalizar estaremos abiertos a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Voy a pasar a presentar los resultados del informe de indicadores financieros correspondiente a marzo del 2022. Finalmente, iniciamos con la parte de tasas de interés bancaria, donde podemos observar que el promedio ponderado de las tasas activas tuvo un leve aumento con respecto al mes anterior y se ubica actualmente en el 14,04% al mes de marzo. Con respecto a las tasas personales de consumo en moneda nacional, podemos observar que los préstamos personales de consumo hubo un aumento y se ubica actualmente en el 23,62%. Los préstamos comerciales tuvieron también un leve aumento y se ubican en el 11,46%. Y los préstamos para la vivienda tuvieron un leve descenso y se ubican en el 10,46%. Y por último, los préstamos de desarrollo se mantuvieron constantes y se ubican actualmente en el 9,62%. Acá podemos observar la convergencia entre las tasas de interés de la tasa de política monetaria, interbancaria y rendimientos de las letras de regulación monetaria, donde podemos observar que la tasa interbancaria actualmente alcanza el 5,9%. A abril del corriente, la tasa de política monetaria alcanza el 6,75% y a marzo el promedio ponderado de las letras de regulación monetaria se ubica en el 7,58%. Podemos observar que la tasa pasiva promedio ponderada en moneda nacional aumentó con respecto al mes anterior y se ubica actualmente en el 3,96%. En el caso de las tasas pasivas por tipo de depósito, podemos observar que la tasa de los CDAs tuvo un aumento con respecto al mes anterior y se ubica en el 7,56%. La tasa de los depósitos tuvo un descenso y se ubica en el 5,77%. Y la tasa de los depósitos a la vista tuvo un leve aumento y se ubica en el 0,41%. Podemos observar que la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional actualmente supera a la curva de rendimiento de los CDAs desde marzo del 2021. En cuanto a las tasas activas en moneda extranjera, podemos observar que el promedio ponderado de las tasas activas tuvo un aumento y se ubica en el 6,11%. En el caso de los préstamos personales de consumo en moneda extranjera, estos tuvieron un aumento y se ubican en el 9,21%. Para los préstamos comerciales en moneda extranjera hubo un aumento y la tasa se ubica en el 5,63%. Los préstamos de desarrollo tuvieron un aumento y se ubican en el 6,77%. Y los préstamos para la vivienda tuvieron un aumento y se ubican en el 7,50%. En el caso del promedio ponderado de las tasas pasivas de moneda extranjera, estas tuvieron un leve aumento y se ubican en el 1,42%. En el caso de los CDA en moneda extranjera, estos tuvieron un aumento y el promedio de la tasa de los CDA se ubica en el 3,02%. El promedio de los depósitos a plazo en moneda extranjera tuvo un leve descenso y se ubica en el 2,77%. Y los depósitos a la vista tuvieron un aumento y se ubican en el 0,17%. Podemos observar también que la curva de rendimiento de los CDAs en moneda extranjera a marzo de 2000 del corriente se encuentra por debajo de la curva de rendimiento de los CDAs registrado en marzo del 2021. De 2022 fue del 10,08%, que es superior al margen registrado en febrero pasado y superior al margen registrado en marzo del año pasado. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera se ubica en el 4,69%, que es superior al margen registrado en febrero y al margen registrado en marzo del año pasado. Para las tasas activas por bancos, podemos ver que en el caso de los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 16,05% y la mínima fue del 8,38%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 21,82% y la tasa mínima fue del 8,26%.
Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 30,45% y la tasa mínima fue del 10,31%. La tasa máxima de consumo para los préstamos de consumo con plazo mayor a un año fue del 27,33% y la tasa mínima fue del 15,07%. Para los préstamos de tarjeta de crédito, la tasa máxima fue del 14,17% y la mínima fue del 11,40%. Pasamos a la parte de operaciones en bolsa. Podemos observar que el movimiento acumulado a marzo del presente año alcanzó 4,26 billones de guaraníes, lo que representa un aumento del 0,59% con respecto al movimiento acumulado a marzo del año pasado, siendo la parte de derivados los instrumentos que más crecieron. También podemos observar que el 19,36% de las operaciones correspondientes correspondieron a operaciones primarias y el 80,64% correspondieron a operaciones del mercado secundario. Podemos observar que el movimiento acumulado en bolsa en los últimos 12 meses actualmente equivale al 20,47% del stock del total de créditos bancarios concedidos hasta la fecha. Podemos observar que el total de los depósitos que incluye bancos y financieras alcanza el 47,5% del PIB hasta marzo del presente año, mientras que el total de los créditos concedidos alcanza el 42,7% del PIB. Podemos observar que la liquidez tuvo un descenso y se ubica actualmente en el 38,14%. La rentabilidad tuvo un aumento y se ubica en el 15,55%. La morosidad tuvo un descenso y se ubica en el 2,47%. Y la solvencia tuvo un leve aumento y se ubica en el 20,72%. Podemos observar que en marzo de 2022 los bancos tuvieron una rentabilidad del 15,5% y las financieras, las empresas financieras tuvieron una rentabilidad del 9,4%. También podemos observar la morosidad por sectores, que las ventas, mantenimiento y reparación de vehículos continúa como el sector con la menor morosidad. En el caso de los préstamos renovados, esto constituye el 9,84% del total de los préstamos bancarios. Los préstamos reestructurados alcanzan el 2,45% del total de préstamos bancarios y los préstamos refinanciados alcanzan el 0,41%. El, También podemos observar que los créditos concedidos como medida excepcional de COVID alcanzan el 8,94% del total de la cartera de préstamos bancarios. Los préstamos 3R alcanzan el 12,71%. Las medidas transitorias de liquidez alcanzan el 0,36% y los préstamos vencidos el 2,47%. También podemos observar que los bancos considerados sucursal extranjera, directa y extranjera, tienen la morosidad más baja entre todos los bancos con una morosidad del 1,11%. También el crecimiento de los depósitos totales en moneda del sector privado en moneda extranjera con efecto cambiario fue del 7,3% y sin efecto cambiario fue del 7,31%. El fondeo en moneda nacional tuvo un crecimiento del 1,5% y el fondeo en moneda extranjera tuvo un crecimiento del 3,3%. Los créditos totales al sector privado en moneda extranjera tuvieron un crecimiento con efecto cambiario del 14,5% y sin efecto cambiario el crecimiento fue del 10,1%. Las aplicaciones, o sea, los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 9,9% y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 10,7%. El crecimiento mensual desestacionalizado de los depósitos en moneda nacional tuvo una variación mensual del negativo 2,08%. Los depósitos en moneda extranjera mensual y desestacionalizados tuvieron un crecimiento del negativo 0,39%. Los créditos tuvieron una variación mensual desestacionalizada del 0,64% y los créditos en moneda extranjera tuvieron una variación del 1,45%. Podemos observar la participación por tipo de fondeo,
que los depósitos constituyen la principal fuente de fondeo con el 86,8%, seguido de los préstamos del exterior como el 5,5%. Em, los fondeos, los fondeos, el valor de los depósitos utilizados como fondeo por los bancos alcanza 133,46 billones de guaraníes. En cuanto a la participación de los créditos en moneda nacional por sectores, podemos observar que los préstamos de consumo alcanzan el 21% de los préstamos concedidos en moneda nacional, seguido del comercio por mayor con aproximadamente el 14%. También podemos observar que el total de créditos bancarios en moneda nacional alcanza el 63,9 billones de guaraníes, lo que constituye un incremento interanual del 9,93%. Cuanto a la participación por sectores en los créditos bancarios en moneda extranjera, podemos observar que agricultura continúa como el principal receptor de créditos bancarios en moneda extranjera con aproximadamente el 27%, seguido por comercio al por mayor con aproximadamente el 14%. También podemos observar que el total de créditos bancarios concedidos en moneda extranjera alcanza 7.205 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 11,13%. En cuanto a los créditos totales concedidos por los bancos, alcanza un valor de 113,88 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 14,93%. Los depósitos totales por bancos actualmente alcanzan un valor de 127,7 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 7,45%. Los depósitos totales por bancos en moneda nacional alcanzan a la fecha un valor de 67,78 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 2,16%. Los depósitos totales por bancos en moneda extranjera alcanzan un valor de 8.646 millones de dólares, lo que representa una variación interanual del 3,94%. Podemos observar que el valor de los préstamos otorgados con garantía de FOGAPI alcanza a la fecha 755 millones de dólares y se han otorgado un total de 28.404 garantías. También observamos que el Banco Nacional de Fomento continúa como el principal proveedor de préstamos con garantía de FOGAPI con el 14,3%, seguido de Visión Banco con 13,9%. En cuanto al stock de préstamos bancarios de tarjetas de crédito, a la fecha alcanzan un valor de 2,99 billones de guaraníes, lo que representa una variación interanual de 12,62% y una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015 de 2,05%. En cuanto al saldo total de la cartera de préstamos con tarjeta de crédito, esto alcanzan 3,2 billones de guaraníes, lo que representa una variación de 2,9% con respecto al valor registrado en septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley de tarjetas de crédito, siendo las líneas con valor mayor a 10 millones de guaraníes los que tuvieron las líneas que tuvieron la línea con valor de entre 5 y 10 millones de guaraníes, los que tuvieron el mayor crecimiento con un crecimiento del 16,7%, mientras que las líneas con valor menor a 3 millones de guaraníes tuvieron una caída del 32,2%. En cuanto a la tasa de morosidad, podemos observar que la morosidad de los préstamos de tarjeta de crédito alcanza un valor de 3,7%, lo que representa una caída de 2% con respecto a la morosidad registrada en septiembre de 2015. En conclusión, en el mes de marzo, el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional mostró un aumento en términos mensuales e interanuales. De igual manera, el promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional registró un incremento en comparación a febrero de 2022 y marzo de 2021. En moneda extranjera, el promedio ponderado de las tasas activas se incrementó en términos mensuales e interanuales, al tiempo que el promedio ponderado de las tasas pasivas se incrementó levemente con respecto al mes anterior, pero disminuyó en relación a marzo de 2021.
Las tasas de interés activas promedios ponderadas en moneda nacional de los préstamos de desarrollo, consumo, comerciales y tarjetas de crédito en términos mensuales aumentaron, mientras que las tasas promedio ponderadas de los demás préstamos, tales como bienes y servicios, disminuyeron. Comparado con febrero de 2022, las tasas de interés activas promedio ponderadas en moneda extranjera de cada tipo de préstamo se incrementaron. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional registró un leve incremento en términos mensuales, mientras que el margen de intermediación en moneda extranjera también aumentó. Las tasas de interés promedio ponderadas de la OCDE en moneda nacional y extranjera superaron los niveles registrados el mes pasado. La variación interanual de los depósitos tanto en moneda extranjera como en moneda nacional continuó con dinámica favorable. Ambas variables ajustadas por estacionalidad exhibieron una disminución en el margen. Los créditos en moneda nacional y en moneda extranjera siguieron aumentando tanto en términos interanuales como mensuales. La concesión de créditos con garantía de FUGAPI se incrementó levemente.